Como en la clase anterior platicamos de la anatomía, recordamos un poquito de la anatomía del sistema nervioso, del cual pues ya hemos trabajado en el curso de biología. Acá en fisiología pues vamos a hablar de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Como en anatomía vamos por el sistema nervioso central, pues en fisiología vamos a hablar también de los componentes del sistema nervioso central, pero a nivel celular. Entonces es necesario verlo desde todos los puntos de vista que nos hicieron falta en el otro curso. Entonces, de esta manera es que traté de que trabajáramos de forma distinta. Entonces, miren, fisiología del sistema nervioso. Lo que están observando en el GIF es la comunicación entre las neuronas. Ahí estamos viendo un ejemplo de potencial de acción, la polarización y despolarización de la membrana de los axones. Entonces, de todo esto vamos a platicar en este curso. En este momento, pues vamos a hablar de lo que vamos a encontrar en el tejido nervioso, ¿verdad? Que lo usual es que siempre hablemos de la neurona, pero no es la única célula, es una de las que encontramos dentro del tejido nervioso. Entonces, aunque es un tejido complejo, está conformado por dos tipos de células. Tenemos las células de soporte o gliales y las neuronas. Entonces son dos tipos de células distintas, los que vamos a encontrar ahí en todo ese entramado de tejido que conforma nuestro cerebro. Entonces, hablando de las células de soporte, las vamos a llamar neuroglía. ¿Sí? Ese es el término correcto para este tipo de células. Literalmente eso significa pegamento nervioso. O sea, es lo que mantiene a las neuronas en su lugar y a todo el cerebro, pues, unido. Entonces, son necesarias. Estas células sirven de soporte, aislamiento y protección a las delicadas neuronas. Entonces, miren, el cerebro es una estructura muy compleja, pero también muy delicada. No es tan fácil. Incluso los glóbulos blancos no entran al cerebro porque podrían destruir las células que están presentes y las neuronas son muy importantes. Entonces, el cerebro tiene su propio sistema de defensa y los neutrófilos, cualquier tipo de leucocito, no ingresan al cerebro porque son muy como agresivos para el cerebro, ¿verdad? Porque recuérdense que si una célula está infectada, pues la hacen entrar en apoptosis y autodestruirse, pero eso no es funcional cuando tenemos un número limitado de neuronas que hay que cuidar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podemos ver una tira que dice, "Ey, ¿por qué nadie habla de mí? La célula glial, ¿verdad? Neuroglía o célula glial. Y la neurona le dice porque tú no haces nada, ¿verdad? Y eso es realmente no es cierto. La neurona puede ser mucho más famosa, eso sí es una verdad, todos sabemos sobre ella, pero no sabemos sobre la existencia de las células de la neuroglía o las células gliales. Y tienen muchas más funciones más diversificadas que las de las neuronas, que solamente es transmisión del impulso nervioso. Entonces, las células gliales son más diversificadas y cumplen con funciones específicas. Entonces, por eso vamos a ver, en esta presentación las vamos a conocer. Este tema no se abarcó en biología, así que sí hay que prestarle atención acá en fisiología, por favor. Entonces, conozcamos a cada una de las células de la neuroglía. Entonces, primer tipo, vamos a encontrar a los astrocitos. Los astrocitos son células estrelladas. Ustedes pueden ver en la imagen, parecieran una estrella con ramificaciones hacia todos lados y son muy abundantes. Son responsables de aproximadamente la mitad del tejido nervioso, solo para que vean eso. Toda la masa del cerebro, la mitad de eso está hecho por astrocitos, este tipo de célula, no por neuronas. Entonces, para que vayamos viendo
que aunque las neuronas sean las más famosas, no son las células más abundantes en el cerebro o en el tejido nervioso. Entonces los astrocitos están en mayor cantidad. Sus numerosas prolongaciones tienen extremos engrosados que se adhieren a las neuronas, rodeándolas y anclándolas a los cables, o sea, los capilares sanguíneos, que les proporcionan nutrientes. Entonces, estos astrocitos sirven como pegamento, ¿verdad? De mantener a las neuronas cerca de los capilares sanguíneos para que reciban los nutrientes que necesitan. O sea, se mantiene estos astrocitos, su misión es mantener todo en su lugar. Por eso es que más de la mitad del tejido nervioso es de astrocitos. Ellos se anclan hacia neuronas, vasos sanguíneos y las mantienen en su lugar fijos. Los astrocitos también ayudan a proteger a las neuronas de las sustancias dañinas que puedan estar presentes en la sangre. O sea que actúan como un filtro, no dejan que si hay una bacteria, hay una toxina que esté viajando hasta la sangre en este punto tan delicado que es el cerebro, pues lo filtran antes de que llegue a la neurona. O sea que también cumplen con una función de protección, una función estructural y una función de protección. Y no es lo único que hacen, ¿verdad? Los astrocitos también controlan el medio químico del encéfalo, limpiándolo de los iones de potasio presentes y recapturando los neurotransmisores liberados. O sea, tienen muchas funciones. Al estar tan adheridos a las neuronas, por ejemplo, si hay un exceso de iones de potasio, ellos lo eliminan. Y los neurotransmisores, que se recuerdan que son parte de la sinapsis química, que pues se liberan y se quedan libres fuera de las neuronas, los astrocitos son los encargados de recogerlos y llevarlos nuevamente al cuerpo de la neurona donde se puedan utilizar. Entonces, toda esta serie de funciones realizada por los astrocitos, que serían las células más abundantes. ¿Sí, dime? Fíjese que no puedo ver su pantalla. Puedes salir y volver a ingresar. Muy bien, Miss. Vale, de todos modos les voy a dar un minuto por si necesitan tomar nota de acá. Muy bien, ¿puedo cambiar de diapositiva? ¿Terminaron? Ya puede cambiar, profesora. Muy bien, veamos acá entonces otros dos tipos. Astrocitos, como les dije, están en mayor cantidad y pues tienen muchas funciones, pero no son las únicas células.
Ahora, el nombre de este segundo tipo lo tienden a confundir, aparte la neuroglía o células gliales y aparte la microglía. Entonces, estas células son mucho más pequeñas, ustedes pueden ver en la forma tan compleja, tiende a decirse que tienen forma de araña. Y la función específica de estas es la limpieza, deshacerse de los residuos como las células encefálicas muertas y bacterias que puedan estar en ese lugar. Entonces, esa sería más que todo su función específica, limpiar todo el ambiente en donde están las neuronas, de residuos, incluso deshacerse de las células encefálicas que mueran y bacterias. Son mucho más pequeñas y tienen esta forma de araña, ¿verdad? Cada una de estas prolongaciones les ayuda a capturar todos esos residuos de los que deben encargarse. Entonces, la limpieza de nuestro encéfalo está a cargo de la microglía. Ahora, recordemos que dentro del cerebro hay unos espacios vacíos, que serían los ventrículos. Algo así como los ventrículos del corazón, que son cavidades internas, pues en el caso del cerebro también las hay, que hay cavidades centrales, que son los ventrículos cerebrales, y pues bueno, ahí encontramos el líquido cefalorraquídeo y todo eso. Entonces, allí, en ese lugar, encontramos a los ependimocitos. Los ependimocitos son células de la neuroglía que revisten las cavidades centrales del encéfalo y también la médula espinal. El movimiento de los cilios, que ustedes pueden observar esas como vellosidades que tienen, ayuda a circular el líquido cefalorraquídeo que ocupa esas cavidades y que sirve de colchón protector del sistema nervioso central. Miren, estas son de recubrimiento entonces y tienen cilios para hacer mover ese líquido cefalorraquídeo. Cuando una persona está atravesando por problemas serios como una meningitis o una encefalitis, una infección del cerebro, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar o una punción en la médula espinal y se saca ese líquido. Se trabaja en el laboratorio, se le hace un examen de células para ver si hay eritrocitos o leucocitos presentes que no tendrían que estar allí. Se ve la viscosidad, el pH, se hace un cultivo del líquido cefalorraquídeo, bueno, se hacen un montón de pruebas con ese líquido para determinar la enfermedad específica que tiene el paciente. Pero entonces el líquido cefalorraquídeo es un líquido que nos puede dar bastante información sobre la salud del paciente. Pero es una prueba que se realiza únicamente cuando el problema ya está, ¿verdad? Porque que le hagan una punción a uno en la médula espinal, pues no es tan bonito, es bastante dolorosa. Es como el líquido pleural de los pulmones también se puede analizar. El líquido sinovial de las rodillas también se analiza porque a veces hay infecciones y en esos líquidos encontramos si la bacteria responsable. Entonces, pero regresando a los ependimocitos, la función de estos es estar cubriendo esas cavidades por dentro y hacer circular el líquido cefalorraquídeo, que va a ayudar a proteger al sistema nervioso central. Por eso es que tal vez cuando usted de pequeño se cayó o recientemente se ha caído y golpeado la cabeza, no le pasa nada al cerebro porque tenemos estas como cavidades con líquido que ayudan a protegerlo, ¿verdad? Entonces ahí encontramos a los ependimocitos. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor avise.
Muy bien, vamos a avanzar entonces. Ya tenemos 3 tipos de células gliales, los astrocitos, la microglía y los ependimocitos. El cuarto tipo van a ser los oligodendrocitos, que vamos a encontrarlos formando una vaina de mielina, igual que las células de Schwann, pero las células de Schwann las encontramos en el sistema nervioso periférico, es decir, fuera del sistema nervioso central. En cambio, los oligodendrocitos se están dentro del sistema nervioso central. Entonces, estas son células de la neuroglía cuyas prolongaciones aplanadas se enrollan estrechamente alrededor de las prolongaciones neuronales, produciendo unas cubiertas de grasa de aislamiento denominadas las vainas de mielina. Entonces, estas están dentro del sistema nervioso central. Son muy parecidas a las células de Schwann, pero las otras pues están fuera del sistema nervioso central, pero no ingresan a él, ¿verdad? En cambio, los oligodendrocitos sí. Entonces ahí tenemos una vaina de mielina en las prolongaciones propias del oligodendrocito que llegan a cubrir las fibras nerviosas, es decir, los axones de otras neuronas. La vaina de mielina sirve para que el impulso nervioso pueda circular eficazmente. Más adelante vamos a conocer sobre los trastornos del sistema nervioso central y hay uno relacionado con las vainas de mielina, que es la esclerosis múltiple. Se empiezan a secar las vainas de mielina y el impulso nervioso deja de transmitirse por algunos axones. Y por eso la persona empieza a tener problemas de movimiento, le tiemblan las manos, con el paso del tiempo deja de poder mover extremidades debido a que sus nervios ya no pueden transmitir el impulso nervioso porque las vainas de mielina se secaron. Entonces, pues vamos a platicar de eso más adelante. Abajo de la línea punteada donde está la definición de los oligodendrocitos, encontramos un párrafo bastante importante también, que nos dice que aunque las células de la neuroglía se parecen estructuralmente a las neuronas, porque casi todas tienen esa misma forma de un centro y prolongaciones saliendo de estas, ambas tienen prolongaciones, estas no pueden transmitir impulsos nerviosos, ¿sí? Esa es lo único que no pueden hacer las células de la neuroglía, transmitir el impulso nervioso. Eso es función específica de las neuronas, únicamente de las neuronas. Entonces, esa es una función muy desarrollada en las neuronas. Otra diferencia es que las células de la neuroglía sí pueden dividirse, sí hacen mitosis para reponerse. Una ya está viejita, ya no funciona igual, entra en periodo de división celular o, bueno, para que haya más células, se reponen. O sea, podemos reponer los astrocitos, los oligodendrocitos, los ependimocitos, ay, se me va el nombre de la cuarta. Y la microglía, o sea, sí podemos reponerla, sí hay mitosis, sí están en constante renovación. Pero las neuronas no se dividen. Por eso es que usted tiene una cantidad de neuronas y miren, estas son células de una larga vida, viven en décadas. Pero si nos ejercitamos mentalmente, o sea, a través de la lectura, a través de actividades que nos ayuden a desarrollar el pensamiento y a mantener sano el cerebro, pues van a vivir mucho tiempo. Pero si vemos demasiada televisión, que solo Facebook, que solo Instagram, que solo Twitter, yo qué sé, todas las redes sociales, y no ejercitamos el pensamiento, y nos alimentamos mal, no consumimos omega 3, omega 6, y aparte el tabaco, el alcohol, esas neuronas se mueren antes de tiempo y como no realizan división, no podemos reponer neuronas. O sea, si usted nació con 100.000 neuronas, esas 100.000 neuronas le tendrían que durar toda su vida, pero con todos esos malos hábitos, pues llegamos a los 80 con la mitad de ellas y por eso la demencia senil, los problemas motores como el Parkinson y todo eso, porque pues ya no tenemos la misma cantidad de neuronas. Hay que cuidarlas, son las células más especializadas de nuestro cuerpo
Y el precio por poder pasar el impulso nervioso ha sido que no puedan dividirse, no podemos reponerlas. Entonces, con la cantidad de neuronas que tenemos, pues nos tienen que alcanzar para toda la vida, entonces hay que cuidarlas. ¿Preguntas hasta aquí? O si están copiando, me dicen por favor. Veamos, alguien respondió aquí por mensaje. Y voy a cambiar. La verdad es que es un poco tedioso que tanto cueste apachar la opción de micrófono y decir sí o decir no. Ya les había platicado en la clase anterior que medicina está muy, muy indiferente, anuente, y no es la actitud que deberían de tomar siendo graduandos. Además, déjenme decirles una cosita. Ustedes van para el servicio a los demás en el área de salud. Ya tienen actitud de enfermeras del ICS, con el respeto a todas las enfermeras del ICS que sí hagan su trabajo con una sonrisa. Entonces, no tengamos esa actitud desde tan temprano, pues, porque cuando estamos en el área de servicio a los demás, específicamente en el área de salud, y se los digo yo como trabajadora del área de salud también, las personas ya tienen suficiente con lo mal que los tratan las enfermedades, para que además se sume una enfermera, un técnico, un doctor, a hacerles malas caras o a contestarles abusivos, solo porque están cansados o porque es temprano, ay, le voy a contestar mal a las personas, eso no se puede dar, es antiético. Parte de la vocación que tenemos que tener en el sector de salud es el servicio a los demás y la atención correcta, adecuada. O sea, ya la persona está sufriendo con el mal que tiene, como para que yo le ponga cara de, ay, no sé, cara de, invéntense algo ustedes ahí, una mala cara, pues, y atenderlos así. Entonces, creo yo que es importante reforzar el hecho de que ustedes tienen que tener una atención a las personas con más amabilidad y pues que de verdad la atiendan a las personas. Entonces, si uno le pregunta algo, nada cuesta activar el micrófono y decir sí o decir no. Entonces, es parte de la cortesía responder cuando nos hacen una pregunta y ustedes están estudiando, o sea, hay cosas que tienen que aprender más que la composición del cerebro. ¿De qué me sirve que entiendan qué tiene en el cerebro si no utiliza esas estructuras para ser una buena persona? Entonces, recordemos los valores, por favor. La cortesía, la amabilidad es algo que usted tiene que tener, porque no va a ir a trabajar con papeles ni con nada, sino con personas. Entonces, tenemos que aplicar esos valores. Entonces, está bien, ¿verdad? No conteste, a mí sí es molesto y sí es un poquito decepcionante, pero pues, es una clase. Pero ya en la práctica con las personas, qué horrible es cuando un pobre paciente estaba de preguntarle a una enfermera, mire, ¿me puedo tomar esto sí o no, sí o no? Y la persona lo ignora porque no está, porque no le quiere atender. Eso es, no lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que atender a la persona. Obviamente hay personas que llegan a los servicios de salud con actitudes no correctas, pues tampoco les estoy diciendo que se dejen, pero hay que saber tratar esos problemas siempre con la amabilidad y el respeto que las personas se merecen y con firmeza también. Pero bueno, les dejo ahí el mensaje para ver si lo asimilan y algún día en su trabajo, ya cuando estén trabajando en el área de salud, se recuerden ¿verdad? Y digan, bueno, sí, señor Norma, alguna vez nos dijo que había que tratar a los pacientes pues adecuadamente. Nadie le está pidiendo que le sonría a todo el mundo, pero al menos hablarle con profesionalismo y con cortesía, ¿verdad? Eso no está de más y no es solo para la carrera de medicina. Todos los profesionales deberían de recordar esos valores, porque ¿de qué sirve que sean muy buenos si tratan a las personas mal? Ni los van a buscar. Entonces, recordemos esos valores, por favor. Bueno, a ver, vamos a continuar.
todas las células de la neuroglía que acabo de hablar son parte del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de células, además de neuronas, que vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Y ahí entran las que les acabo de mencionar, que son las células de Schwann. Entonces, también hay células de soporte en el sistema nervioso periférico y solamente hay de dos tipos. Tenemos a las células de Schwann que forman las vainas de mielina alrededor de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Estas solo las encontramos afuera del cerebro, en los nervios periféricos, no los encontramos adentro, porque adentro están los oligodendrocitos, que son más específicos y un poco más, ¿cómo decirles? No finos, sino como más cuidadosos con la neurona en sí. Entonces, las células de Schwann van a estar afuera, en los nervios. Y bueno, forman las capas de mielina. Obviamente, como son células, tienen su propio soma o cuerpo y bueno, están adheridas también ahí a células, pues, que vamos a encontrar las células satélites ahora. Entonces, las células de Schwann serían las pequeñas de color celeste que están viendo formando las vainas de mielina sobre las fibras nerviosas. Ahora, si ustedes fueron observadores, van a notar que las células de Schwann no cubren por completo la fibra nerviosa, dejan pequeños espacios entre cada una. En cambio, los oligodendrocitos cubren perfectamente y completamente la fibra nerviosa. Por eso es que ellos están en el sistema nervioso central y las células de Schwann están en el sistema nervioso periférico. Entonces, aquí vemos toda esa vaina hecha por células de Schwann y a una célula satélite, que es la que estamos viendo ahí de color rosado con anaranjado. Las células satélite son células protectoras y amortiguadoras de las neuronas ganglionares, de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos del sistema nervioso periférico. Entonces van a estar allí protegiendo a estas fibras que ya son más específicas de los nervios. Entonces solo estos dos tipos vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, las de Schwann y las satélite. Un minuto para que tomen nota.
Muy bien, veamos. Voy a dejar el tema de la fisiología del impulso nervioso para la próxima clase. Estoy pensando, permítame. Vamos a ver si lo terminamos de una vez. No. Sí está largo el tema. Bueno, lo voy a dejar para la próxima clase debido a que tenemos una actividad que organizar, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sí me hacen el favor de contestar y activar micrófonos porque vamos a platicar de los temas de exposición. Entonces, hasta acá llega la clase, el video de la clase de hoy.